Episodio 7. El apogeo del imperio. Las grandes victorias de Napoleón. Es el año de 1805. La coronación de Napoleón ha encendido todas las alarmas. Inglaterra, Austria, Rusia y Suecia forman la tercera coalición para frenar al hombre que se atrevió a proclamarse emperador. El continente se prepara para un choque de proporciones históricas. En el mar, Inglaterra domina sin rival. El 21 de octubre de 1805, frente al Cabo de Trafalgar, la flota franco-española se enfrenta a los británicos. El almirante Nelson, a bordo del Victory, destruye las esperanzas navales de Francia. Napoleón pierde el mar, pero su mirada se dirige a donde siempre ha brillado, la tierra firme. Con una rapidez sobrehumana, Napoleón reorganiza sus ejércitos. La Grande Armée, con más de 200.000 hombres, es la fuerza mejor entrenada y más disciplinada del mundo. La guerra en tierra será su escenario. En octubre de 1805, Napoleón ejecuta una maniobra maestra. En Ulm, encierra a más de 60.000 austríacos, sin apenas disparar un tiro. La victoria es total. El enemigo capitula. Europa se estremece. El ejército francés avanza sin freno. En noviembre, Napoleón entra en Viena, capital del Sacro Imperio. El mundo contempla incrédulo cómo un general corso se adueña de la joya de los Habsburgo. El 2 de diciembre de 1805, exactamente un año después de su coronación, Napoleón se prepara para enfrentar a austríacos y rusos en el campo de Austerlitz. Consciente de la magnitud del momento, dice a sus hombres: la mañana es fría. El ejército enemigo cree tener ventaja en número y posición. Napoleón finge debilidad, abandona deliberadamente las alturas y atrae a sus adversarios hacia una trampa cuidadosamente tendida. De pronto, las reservas francesas emergen desde la niebla. El centro enemigo, confiado, se rompe bajo el peso de la ofensiva. La sorpresa es total. La coalición se desmorona. La jornada pasará a la historia como la batalla de los 3 emperadores. Napoleón derrota a Francisco de Austria y Alejandro de Rusia en un solo día. El sol de Austerlitz se convierte en símbolo eterno de su genio militar. Austria se ve obligada a firmar la paz en Presburgo. El Sacro Imperio Romano Germánico, con siglos de historia, se desmorona. Francia reina en el continente. Napoleón reorganiza territorios, crea la Confederación del Rin, coloca a sus hermanos en tronos europeos, teje una red de reinos aliados. El imperio francés parece indestructible. París lo recibe como un semidios. El pueblo celebra, la prensa lo glorifica, los artistas lo inmortalizan. Nunca Francia había visto un poder tan vasto, pero la ambición no conoce descanso. Mientras los pueblos aclaman, los reyes conspiran. Nuevas coaliciones se forman en la sombra. El emperador ha alcanzado la cima, y desde allí solo queda mirar hacia abajo. Episodio 8. El imperio en crisis. España, Rusia y la sombra de la derrota. Para el año de 1807, Napoleón parece invencible. Sus hermanos ocupan tronos. José en Nápoles y luego en España. Luis en Holanda, Jerónimo en Westfalia. Pero cuanto más grande es el imperio, más frágil se vuelve. En 1808, Napoleón comete uno de sus errores más graves. Decide colocar a su hermano José como rey de España. El pueblo se siente traicionado. El 2 de mayo, en Madrid, estalla la rebelión. Lo que parecía un simple ajuste político se convierte en una guerra brutal de guerrillas. La resistencia española, apoyada por Inglaterra, se convierte en una herida sangrante que nunca cicatrizará. Los españoles inventan una nueva forma de guerra: ataques sorpresivos, hostigamiento constante, odio visceral. El ejército francés, acostumbrado a grandes batallas, se consume poco a poco en una lucha sin gloria. Inglaterra, bajo el mando de Arthur Wellesley, futuro duque de Wellington, desembarca en Portugal y convierte la península ibérica en un frente permanente. Es el principio del fin. Para debilitar a Inglaterra,
Napoleón decreta el bloqueo continental. Prohíbe a sus aliados comerciar con los británicos, pero la medida asfixia más a Europa que a Londres. El descontento crece, y Rusia empieza a mirar con recelo. En 1810, el zar Alejandro rompe el acuerdo con Napoleón. Rusia no soporta el bloqueo. La tensión es inevitable. Dos gigantes se preparan para enfrentarse. Napoleón reúne el ejército más grande jamás visto. Más de 600.000 hombres de toda Europa. La Gran Armada cruza el Niemen con confianza absoluta. La campaña de Rusia ha comenzado, pero los rusos no ofrecen batalla directa. Retiran sus ejércitos, destruyen cosechas y pueblos. El ejército francés avanza y al mismo tiempo se agota. Hambre, sed, cansancio. Los enemigos invisibles aparecen antes que los soldados rusos. Lamento interrumpir tu historia. Si te está gustando, podrías apoyarme suscribiéndote y activando la campanita, si esa campanita ya le diste clic. Bueno, voy a confiar en ti. Continuamos con la historia. El 7 de septiembre de 1812, cerca de Moscú, se libra la batalla de Borodino. Es una carnicería. 70.000 bajas en un solo día. Francia gana el campo, pero no la guerra. El 14 de septiembre, Napoleón entra en Moscú. Espera que el zar pida la paz. Pero la ciudad está vacía, y pronto, envuelta en llamas. Alejandro no cede. Napoleón se queda atrapado en un espejismo. El invierno llega temprano. El frío extremo, las enfermedades y los ataques constantes diezman a la grande armée. De los 600.000 hombres que cruzaron el Niemen, apenas 100.000 logran regresar. El ejército más poderoso de Europa ha quedado destrozado. Europa huele la sangre. Austria, Prusia y Rusia se reorganizan. Inglaterra intensifica la guerra. El emperador aún se muestra altivo, pero su aura de invencibilidad se ha roto. España lo resiste. Rusia lo derrota. Europa se rebela. El emperador ha perdido su ejército, y con él, la mitad de su imperio. El hombre que conquistó el continente se prepara ahora para enfrentar lo inevitable, su caída. Episodio 9. La caída, el exilio y la leyenda. La magia se rompe. Tras el desastre ruso, Napoleón ya no es el genio invencible. París murmura. Europa conspira. El imperio se tambalea. Prusia, humillada durante años, se levanta. Austria también cambia de bando. En 1813, las potencias aliadas se unen en una coalición gigantesca. La rebelión se convierte en cruzada. En Leipzig se libra la batalla más grande de la historia. Hasta entonces, casi 600.000 hombres. Francia resiste, pero es aplastada. Es la batalla de las naciones. El mito napoleónico comienza a morir entre el humo y la sangre. Por primera vez en casi 20 años, Francia es invadida. Las campanas de las aldeas francesas no anuncian victorias, sino el avance enemigo. Rodeado, traicionado por sus aliados internos, Napoleón abdica. Se despide de su guardia con lágrimas en los ojos. El hombre que dominó Europa es enviado al exilio en la isla de Elba, pero la chispa de la ambición aún no se ha extinguido. Como un espectro imposible de derrotar, Napoleón regresa. Camina hacia París, y en cada pueblo, los soldados enviados a detenerlo se arrodillan ante él. Comienza la última aventura, los 100 días. Napoleón retoma el poder. Europa, aterrada, forma una séptima coalición. El destino se decide en un pequeño pueblo de Bélgica, Waterloo. El 18 de junio de 1815, Napoleón enfrenta a Wellington y a Blücher. La batalla es feroz, interminable, pero la suerte lo abandona.
La Guardia Imperial retrocede. El mito se rompe. Napoleón intenta huir, pero no hay escapatoria. Inglaterra lo envía al rincón más lejano y hostil del planeta, la isla de Santa Elena, en medio del Atlántico Sur. Allí, vigilado, enfermo y olvidado, escribe sus memorias. Se reinventa como leyenda, como mártir de su tiempo, pero su cuerpo se apaga lentamente. A los 51 años, Napoleón Bonaparte muere en Santa Elena. Su última palabra es un susurro. Francia, el ejército, Josefine. Sus restos son trasladados a los inválidos. El hombre que fue emperador, conquistador, exiliado, regresa como mito eterno. Napoleón Bonaparte, el hombre que se hizo emperador, que desafió a reyes y cambió el mapa de Europa, terminó sus días solo en una isla perdida. Pero su nombre, su ambición y su sombra aún dominan la historia. Bueno, y con esto hemos terminado. Por fin esta historia de 3 partes divididos en 9 capítulos. Un hombre realmente interesante de principio a fin. Su historia está llena de triunfos, pero también las peores derrotas. Como uno de los imperios más grandes, cayó como si de un castillo de naipes se tratara. Esto me hace recordar una frase. La avaricia rompe el saco a aquel que quiere todo, y no, está conforme con lo que tiene, lo terminará perdiendo tarde o temprano. Hay que ser agradecidos con lo que tenemos, sea poco o mucho. Nada es eterno. Todo tiene un final, incluso este video.